Listo, chicos, ya estamos grabando, entonces buenos días otra vez, ya después de haber hecho la corrección del examen, que pues que ustedes ya vieron que no era tan difícil, pero la idea no es que se sientan tontos o algo así, sino que la experiencia de los exámenes es siempre la misma. Ay, es que yo tenía nervios, ay, es que no sé qué. No podemos dejar que eso se siga repitiendo, tenemos que aprender a controlar esos nervios. Muchos lo hicieron muy bien, la práctica es lo que hace el maestro, hay que practicar, hacer ejercicios no solamente para practicar el miedo de estar bajo presión, sino para comprender en el fondo cómo hacer las cosas más fácil. Entonces uno tiene al final, sobre todo ahorita estos exámenes que ustedes tienen básicamente el libro abierto en sus casas y repositorios abiertos y pueden hablar entre ustedes y todo eso porque pues es inevitable. Pues qué mejor que tener ya un montón de ejercicios resueltos donde ustedes digan, ah, eso es igual a lo que yo ya hice y lo puedan hacer. Entonces, aprovechen esa oportunidad más bien de estudiar ustedes y tener ahí listos sus materiales ya que el entorno no es así todo completamente controlado y restrictivo como normalmente son los exámenes. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver son otras cositas de las funciones que me parecen que son importantes para que entendamos algunas sintaxis que vienen más adelante, como las templates y modularización y cosas así. Entonces, vamos a ver hoy algo que se llama, vamos a ver como funciones 2, como vamos a ver otras funciones, pero otras cosas que no habíamos visto con detenimiento anteriormente. Vengo acá. Vamos a hacer hoy lo siguiente. Bueno, esto ya lo vimos nosotros, las funciones lambda las volvimos a recordar la vez pasada, las vamos a empezar a usar cada vez más. Esto es lo que vamos a hacer al final de la clase, la aclaración y la definición, y vamos a ir acá. Yo no recuerdo sinceramente si nosotros hicimos o no funciones recursivas. ¿Ustedes me pueden decir? ¿Confirmar? No, profe, no lo hicimos. No. Hicimos funciones recursivas, listo. Entonces, Profe, una pregunta antes de seguir. sí. Eh, es que en el ejercicio de la clase pasada, cuando estábamos calculando la desviación estándar, o pues bueno, creo que varios tuvieron la misma idea al momento de llamar la función lambda en los algoritmos, y era, por ejemplo, crear una variable suma y en la sección del algoritmo donde se llama la función, poner, por ejemplo, suma más igual y la función lambda. Pero pues eso al parecer genera ciertos errores. No sé qué sea lo que sucede ahí. Pues vamos a ver si tiene algo que ver con estas funciones recursivas. O sea, tú lo que estás diciendo, si te entiendo bien, es que en la función lambda se llamaba a sí misma. No, no, o sea, el algoritmo, sí, cuando usábamos, por ejemplo, for each o algo así, lo que hacía era llamar una función, o sea, sí, al final, en el último parámetro, se ponía, por ejemplo, suma más igual y el resultado de la función varianza, por ejemplo. No, Sí. lo que tú tienes, lo que tú debes mandar en for each al final es una función, no es una instrucción, porque lo que va a hacer es coger cada uno de los elementos del vector y aplicarles esa función. Entonces, si tú escribes suma más igual y la llamada a la función lambda, él realmente no entiende que ahí lo que hay es una función internamente, después del más igual a llamar y después de asignarlo se lo asumo. O sea, eso no es una función, eso no, esa instrucción que tú escribiste no es una función. Entonces, no, no se puede. Ok, ok, Tienes que poner gracias. una función, un callable se le llama eso. Un llamable, yo no sé si traducirlo así, un llamable, o sea, tienes que poner algo que tiene la forma de una función. Ok, gracias. Listo. Entonces la función recursiva lo que hace es llamarse a sí misma. Y esto a veces funciona para que uno, por ejemplo, resuelva problemas de una manera más sencilla a como lo haría si lo hiciera con loops, por ejemplo. Entonces, digamos que ustedes piensen en la función factorial, esa es la típica que se utiliza en estas cosas. La función factorial se define de esta manera, ¿cierto? N por n menos 1 por n menos 2 por 1. Entonces miren que yo puedo reescribir la función factorial, n factorial, como n veces n menos 1 factorial, ¿cierto? Eso se puede hacer matemáticamente. Eso lo que quiere decir es que si yo tengo una función que calcule el factorial de un número, digamos el factorial de 5, yo lo puedo escribir como 5 veces el factorial de 4. O sea, de alguna manera, mi función se está llamando a sí misma. Esa es la idea de las funciones recursivas. Son funciones que se llaman a sí mismas. Pero, observen lo que dijimos. 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial, ¿cierto? Entonces ahora me toca calcular 4 factorial.
Entonces, 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 factorial. Entonces, mire que aquí hay un cambio, o sea, tenemos que ir como llamando a la función consigo misma, pero con parámetros diferentes, en este caso n-1 cada vez. Pero va a haber un problema, digamos, si yo le pongo eso y sigo, después va a llegar 2 factorial, necesito 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1 factorial. 1 factorial es 1 por 0 factorial. 0 factorial es 0 por menos 1 factorial. O sea, si ven que él va a seguir, si yo simplemente le digo que el factorial de n es n por factorial de n menos 1, él va a seguir simplemente hacia menos infinito. Entonces, en las funciones recursivas, no solamente uno tiene que pensar en cuál es la relación recursiva, que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial, no solo es eso importante, eso es clave, pero no es lo único. Lo otro necesario es cuándo voy a parar, ¿sí? ¿Cuál es el caso en el que yo voy a devolverme? Entonces, en el caso de las funciones de la función factorial, pues claramente hablando de enteros positivos, el caso en el que me voy a devolver es cuando llegue a 1. Factorial de 1, ahí yo ya no voy a hacer, eso es 1 por factorial de 0, no. Cuando el parámetro que me envíen sea igual a 1, entonces yo voy a retornar, así voy a hacer un return diferente, y voy a retornar el factorial de 1, que es el número 1. Entonces mi función se va a devolver. Entonces eso es lo que uno debe hacer. Vamos a hacer inmediatamente el ejemplo en un Replit. Aquí está, voy a crear un archivito dentro de esta carpeta que hice hoy. Este archivito se llama 2020, ¿qué? Recursive factorial.cpp. Y vamos a incluir iostream, como siempre, int main void return 0. Listo. Y voy a declarar aquí una función factorial. Entonces, la declaración es la misma, es una función int factorial, retorna un entero y recibe un entero. Vamos a llamarlo n. Y la implementación es la clave. Entonces, mira, lo que yo quiero aquí es, por ejemplo, que esto me imprima std cout factorial. Y vamos a ponerle factorial de 5, por ejemplo, así como el ejemplo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué dirían ustedes? Si vamos a hacerla de forma recursiva, el factorial de n, ¿cómo se debería escribir? F de n-1 por f de n-2, ¿no? Es una forma, pero entonces estarías calculando un Pero, montón. perdón. Matemáticamente eso no es cierto, ¿no? El factorial de 5 no es el factorial de 4 por el factorial de 3. Es Sería más, sí, perdón. eso. Pero es por ahí, o sea, n por factorial de n-1, ¿cierto? Eso es, ¿sí o no? Sí, señor. Obviamente si yo hago esto, yo no estoy Sí. retornando nada. Si yo hago esto, no estoy retornando nada, entonces tengo que hacerle... Pero está bien, por favor, sigue participando. Porque era cercano a eso. Yo tengo que retornarlo. Entonces, ¿qué problema creen ustedes que va a pasar acá? Sí, perdón, yo estaba pensando en otra cosa. No, pues ahí se vuelve a llamar a la función cuando dice n por factorial n-1 Exacto, y entonces aquí vuelve a hacer estamos lo haciendo mismo. una llamada recursiva, ¿sí o no? Voy a poner aquí un mensajito para poner el argumento que le estamos enviando. ¿Sí? ¿Y ustedes qué creen que va a pasar acá? ¿Todo bien, sí? No se detiene nunca, ¿no? No se detiene nunca. Vamos a ver si eso es verdad. G++, recursive, factorial. Eso compila, miren. O sea que está bien, ¿cierto? Si las cosas compilan, están bien, ¿cierto? ¿Sí o no? No necesariamente. No. No necesariamente, muy bien. No caigan en esa trampa. Eso es ya ustedes ya no son tan pichones como para que anden diciendo en programación que ya compilan, entonces todo está bien, Jay. Todos somos pichones siempre, pero no tanto. Entonces miren, ahora lo voy a ejecutar y miren que él no se va a detener porque miren que cada vez está haciendo n por factorial de n-1 y miren que ya hay números negativos y él sigue y sigue y sigue y sigue y nunca va a parar, ¿cierto? Entonces, ¿qué falta? ¿Qué me falta hacer a mí acá?
Incluir el caso en el que pare, el if n igual a 1. Exacto, entonces lo que tenemos que hacer es, y obviamente voy a hacer una cosa, entonces vamos a incluirlo, entonces if, para corregirlo, si 1 es igual a n, una manera de escribirlo para asegurarme de que si me olvido de esto me sale un error de compilación, en este caso, pues le digo retorne 1, ¿cierto? Y miren que como retorno 1, como no me estoy llamando a mí mismo, entonces me estoy devolviendo en la llamada de funciones. Y con esto pues ya me va a quedar bien, ¿sí o no? Ahora, yo lo que haría sería más bien si n es menor o igual que 1, por ejemplo. ¿Sí? Retorno 1. Para los números negativos, para el 0 y para 1, para todo el mundo va a ser el factorial igual a 1. ¿Está bien? Entonces vamos a compilar y vamos a correr. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué creen, chicos? Pues es que antes de verificar el if se sigue llamando otra vez a la función, ¿no? Entonces supongo Exacto, o que sea, yo estoy sigue llegando haciendo. primero a este return. Siempre estoy llegando a este return. Eso quiere decir que nunca estoy llegando a esta zona. Porque el return, recuerden que uno inmediatamente se sale de la función. Entonces, es una tontería, pero le puede pasar a uno en un examen, ¿no? Por los nervios. Entonces, si primero yo verifico la condición de finalización y luego, si eso no se cumple, pues me vuelvo a llamar a mí mismo. Vamos a ver si con esa magia funciona la cosa. Y ahí está, miren. Llamando con argumento 5, llamando con argumento 4, 3, 2, 1. Y cuando llega el 1, él se devuelve. Y entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Factorial de 1 es 1, entonces lo devuelve y lo multiplica por 2. Entonces, factorial de 2, pues es 2. Lo devuelve y se multiplica por 3. Factorial de 3 es igual a 3 por 2, y al final nos da 120. Entonces, esta es, pues, digamos, la idea de las funciones recursivas. Las funciones recursivas, entonces, tienen que tener dos cosas. Uno, la relación recursiva, que es la que tenemos acá, y otra que es la condición de finalización. Muy, muy importante esa condición de finalización porque si no, nunca les va a terminar. Entonces ahora, mientras voy a decir buenas once a la niña, me disculpo de verdad por tantas interrupciones, pero pues uno no puede dejar de sus deberes al lado. Eh, mientras yo voy le pongo a la niña sus onces, háganme el favor y ustedes verifiquen cuál es el n más grande, o sea, el número más grande que pueden poner acá antes de que obtengan un error. ¿Sí? Encuentren a ver y tratar de entender ese error cuál es. Vamos a tratar de entenderlo. Entonces empiezan a ponerle números cada vez más grandes y luego analizan ese error cuál es. ¿Entendido? Entonces háganla ver, por favor.
¿Qué número les dio? Profe, Sí. yo usé espera, ya te digo, 16.384 y obtuve 0. Es que ¿Tan grande? sí. Es Yo que, es pensé que iba a que fallar. yo pensé que iba a dar un error por el lado del tamaño del stack, entonces puse como ese. Ah, tú estás pensando en lo que yo quería mostrarles, pero yo creo que ocurre antes otro problema. Pero me da 0, o sea, no se sale, sino que me da 0. Ya, cero. Ajá, listo. A Entonces, a mí ver, también me dio 0, ¿en qué número? como en 100.000. Entonces, mire, yo lo que voy a hacer, voy a ponerle el 5 de antes, entonces voy a hacer una búsqueda ahí binaria, entonces le voy a poner 10, ¿sí? Esto sería mucho mejor si lo volvemos un parámetro, ¿no? Int main, ¿cómo es? Int argc char argv const int n igual std atoy argv1, sí, para no estar compilando y corriendo. Y aquí simplemente le ponemos el n. Y me falta incluir, me imagino que cstd, listo. Entonces vamos a compilar y lo voy a correr con 5 y me da lo mismo que antes, listo. 8, supongo que sí. 10, ahí vamos. Esto está dando 3.628.800. Vamos a ponerle 15. Ahí vamos. Miren que el número cada vez es más grande. Ya estamos en 2 millones, no sé qué, 16. Ya 15 si tiene sentido. 16, 17. Mira lo que pasa entre 16 y 17. El 16 nos da esto y en 17 nos da esto. ¿Qué creen que pasó ahí? Tocaría poner long int, ¿no? Para que tuviéramos más rango al O retornar sea, claro, de acuerdo. O sea, lo primero que pasó acá fue que llegamos a un overflow. O sea, el factorial de 17 es tan grande que, pues digamos, este problema se nos está yendo de la mano. Este problema simplemente nos está diciendo que nuestro número es gigantesco y no lo puede representar y como es un entero le hace un overflow y lo convierte en un número negativo. ¿Listo? Entonces una forma de tapar eso para que me funcione en más casos es volver esto un long, que reciba long, que son enteros más grandes. De hecho, no sé si toca volverlo, se pueden volver sin signo también. ¿Sí? Y si hacemos esto, al convertirlo en long, gracias por la sugerencia, voy a volver a compilar. Ahora ya me está dando el factorial de 17 bien. De hecho, me está dando diferente, ¿no? Miramos el de 5, ahí está bien. Yo creo que desde antes ya teníamos problemas. Pero miren ahora, 17, 18, 19, 20, 25, 40. Miren, ahí está, entre 25 y 40. 25 y 30. 27, ya estábamos cerca. 25. Entonces miren, con 25 nos da este número gigantesco y con 26 nos da un número negativo otra vez. Y si le pongo un número muy grande, esa vaina se vuelve 0. O sea, algo pasa ahí, ¿sí? Algo horrible está pasando. Entonces, primero que todo, no nos estamos salvando del overflow, lo estamos posponiendo, pero aquí sigue habiendo un problema y ese problema no se puede quitar. O sea, ustedes tienen que tener cuidado porque la función factorial no se puede calcular para números tan grandes, arbitrarios. Simplemente vamos a tener un overflow. Hay otra cosa que no se nota mucho acá, pero que se nota en otro tipo de llamadas recursivas, que se llama el stack overflow, que es el que está diciendo su compañero. Y es que cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes ponen factorial
igual a n por factorial de n-1, ustedes están volviendo a llamar la función. Esas llamadas se van acumulando en el stack. Recordemos que el stack tiene un tamaño infinito. Y llega un momento en que el stack se llena. Y cuando el stack se llena, nuestro programa se muere con un stack overflow. Voy a copiar este código. Yo quiero ver si lo podemos visualizar en el Python Tutor, para ver si ahí sale esa llamada del stack. No lo sé, ¿listo? Voy simplemente a copiarlo. Voy a quitarle de esto. Igual a 5. Vamos a visualizar, vamos a ver si sale algo. Quisiera ver si sale el stack, pero no estoy seguro que salga el stack. Profe, no es necesario borrar in our chart. No lo voy a usar, entonces lo voy a descartar. Aquí él lo está ejecutando como simplemente a.out, o sea que no le está pasando línea de comando, entonces por eso no lo estoy usando en la línea 8, lo comenté y lo puse a mano. Entonces miren, bueno, el argc está ahí, vale 1, el argb no tiene nada, es un puntero que no apunta a nada. N vale 5, y ahora que hacemos esta llamada, él entra aquí a factorial, entonces vamos a ver qué hace. Imprime nuestro mensaje llamando con arg 5. 5 no es menor o igual que 1, entonces viene acá y retornan. Ah, sí, miren, entonces él vuelve a llamarse a sí mismo, ¿sí ven? Entonces ahora quedó suspendida la llamada con 5, ahora n vale 4, él imprime el mensaje y vuelve a llamarse a sí mismo, ¿sí ven? Entonces todas estas llamadas que tenemos acá pendientes están ahí esperando en el stack los resultados finales. Entonces le damos next, next, ¿sí? Y miren que se volvió a llamar a sí mismo, next, 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 se volvió a llamar a sí mismo. Entonces, esto lo que quiere decir es que como factorial de 5 todavía no tiene los resultados de factorial de 4, 3, 2 y 1, ellos están esperando, se están acumulando en el stack. Este crecimiento que tenemos acá es un crecimiento lineal, cada llamada se llama una sola vez, pero hay otro tipo de funciones recursivas, como por ejemplo la típica es la serie de Fibonacci, que se llama, digamos, el término n-décimo depende de los dos términos anteriores. Eso lo que quiere decir es que cada vez que yo llamo la función Fibonacci, ella, si lo hago recursivamente, llama dos veces a sí misma. Y eso es una explosión tipo ley de potencias. Entonces, rápidamente estas llamadas, por ejemplo, factorial, digamos, Fibonacci de 5, llamaría a Fibonacci de 4 a Fibonacci de 3. Entonces son dos llamadas. Y cada una de esas dos llamadas llama por sí misma otras dos. Entonces llaman 4. Y cada una de esas 4 llama otras dos, llaman 8. Entonces explota exponencialmente y rápidamente se llena el stack. Entonces hay que tener mucho cuidado con las funciones recursivas, porque si tienen crecimiento de tipo exponencial en sus llamadas, se nos va a acabar la memoria antes de que termine el problema. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esto era lo que quería mostrarles. Entonces, bueno, ya vale 1. Aquí ya retorna. Entonces, miren lo chévere. Él va a retornar el 1. Y como retorna el 1, entonces se recoge aquí el factorial de 2, luego ese factorial de 3, se va desenvolviendo. ¿Sí lo ven? Va retornando y al final nos retorna nuestro valor apropiado. 120. Entonces, para finalizar con esto, las funciones recursivas son muy útiles. Las funciones recursivas en el sentido de que muchos algoritmos se pueden escribir muy fácilmente en funciones recursivas. Estos algoritmos se ven, o sea, el algoritmo de la función factorial se ve muy fácil así, escrito en forma recursiva, en vez de hacer un for y todo eso. Entonces tienen la ventaja de que son muy sucintos. Tienen la desventaja de que pueden llenar el stack si las llamadas son muy grandes. El overflow que obteníamos, obviamente se va a obtener ya sea con el factorial recursivo o con el factorial con bucles. En ambos casos el overflow no se puede eliminar. Y eso es una llamada de función recursiva. Entonces creo que calcule un programa con la función factorial, ya lo hicimos. Y ahora lo que vamos a hacer es algo que se llama sobrecarga de funciones. Entonces, vamos a ir a eso, voy a crear un nuevo archivito acá. Mira, Mendia, te explico.
file y lo vamos a llamar overloaded functions.cpp. Entonces les voy a mostrar esto. Vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a hacer mejor con ejemplos. Es que este tema es la puerta de entrada, este tema de la sobrecarga de funciones, es la puerta de entrada a todo un subconjunto de C++ que es gigantesco, que es la programación de templates, de plantillas. Aquí vamos a ver solamente el inicio y el fundamento, pero pues hay gente que está dedicada a programar en templates. Básicamente cuando uno programa en templates es el compilador el que hace toda la tarea, entonces las compilaciones se demoran un montón, pero prácticamente el programa ya está listo al final, ya hizo hasta los cálculos. Uno puede hacer, por ejemplo, una plantilla que en tiempo de compilación calcule el factorial de un número. Pero eso, digamos, es irse mucho más allá de lo que uno necesita. Lo que yo les voy a dar acá, lo que en mi opinión es lo que se debe saber para este tipo de cosas de cálculo numérico. Entonces, incluir un string, in main void, return 0. Entonces, imagínense que yo quiero calcular el máximo entre dos números. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular el máximo entre un número entero y otro número entero, voy a crear esta función, sí, getMax, que recibe dos enteros. Y pues la voy a implementar acá. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Digamos, hay un operador que no hemos usado casi nunca. En este caso es muy útil. Entonces uno podría decir return. Entonces yo le pregunto, ¿A es mayor que B? ¿Se acuerdan del operador ternario? Entonces, si esto es cierto, si A es mayor que B, yo le digo a este operador ternario que seleccione A. Si no, que seleccione a B. Esto es como un if-else. Entonces, si esta condición es cierta, se coge la primera opción. Si no, se coge la segunda opción. Entonces, si A es mayor que B, pues retorno A. Si no, pues retorno B. O mayor o igual, incluso podríamos hacerlo. Esa es la función getMax implementada de la forma pues cortica. También se puede hacer con un inef, si también está bien. Y acá, Profe, dentro de lo que retorna el operador ternario se puede poner, por ejemplo, no sé, 2A o algo así. hacer esto, 2 por A. No, me refiero a, por ejemplo, A mayor o igual a B, entonces si es verdadero, retorne 2A o... Ah, sí, claro, tú aquí puedes poner cualquier cosa, digamos, te tocará entre paréntesis, como para que no se confunda con los dos puntos, pero aquí también puedes decir retorna f en A, o si no, retorne f en B, llamar a otra función, Ok, todo lo que quieras. Cout, getMax, y le vamos a decir que entre 2 y 3. Listo. Entonces vamos a compilar esto. ¿Qué creen que va a imprimir este programa entonces? A3. 3. Vamos a ver. Estoy de acuerdo. 3. Entonces ahí, hasta ahí no hay problema. 3. ¿Qué pasará si yo le pongo aquí un punto 0? Nos daría Pues, que la tenemos definida con int. Está definido con int. Entonces ahí hay un problema con los tipos, pero esto compila, miren. Y esto me retorna el 3. ¿Sí? Entonces aquí lo que está pasando es que él internamente me está transformando este parámetro en, pues en un entero. Voy a ver si lo escribo acá. Double, ¿cómo lo pondríamos? Pongámoslo así. Int A igual a 2. Int B igual a 3. A y B. Es lo mismo que antes.
Voy a compilar. Ver que todavía no he terminado de guardar. Aquí dice saving. Saved, listo. Ahí está el 3, o sea, no pasó nada. Y ahora mi pregunta es esta. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un double? ¿Sí? Vamos a volver a compilar. Y eso vuelve a darnos lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es ¿qué está pasando? Y la respuesta es, pues claramente lo que está pasando es que este parámetro, que es un double, se está convirtiendo en entero. O sea, si yo le pongo aquí 2.9999, si quieren imprimamos acá qué es lo que está recibiendo él. Va a compilar, corro, y miren que lo que me está diciendo es que está recibiendo el número 2. No el número 2.999, sino el número 2. O sea, lo está truncando y lo está convirtiendo en entero. ¿Ok? Hay algunas maneras, a ver si esto lo activa. No, eso no lo activo. No lo activo. Entonces, aquí, digamos, esto puede llegar a ser un problema si uno realmente no quiere que esto se trunque. Si ustedes lo que quieren es comparar double con double y entero con entero, pues lo que tendrían que hacer es otra función, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a llamar getMaxInt para diferenciar el tipo de datos. Y aquí le ponemos getMaxInt. Vamos a quitarle esto. Y pues nos tocaría hacer otro que se llame como por ejemplo double getMax double double double. Y entonces acá yo podría hacer cout getMax double. Y aquí le pongo mis numeritos, 2.9 y 3.1, ¿sí? Y la implementación sería prácticamente igual. Double, getMax, double, y miren que este código que tenemos acá es lo mismo, ¿no? O sea, aquí no depende como el tipo de datos, entonces este código es exactamente igual. Ya tenemos nuestras dos funciones, uno para enteros, otro para double. Y vamos a compilar. Y a ejecutar. Entonces aquí me está diciendo bien. En este caso los enteros es 2 y 3. Vamos a volver a eliminar esto para que quede fácil. En este caso los enteros el máximo es 3 y en el caso de los doubles el máximo es 3,1. Perfecto, no hay ningún problema. Lo primero que uno puede hacer en C++ es que en C++, a diferencia de C, la firma o lo que digamos lo que identifica una función no es solamente el nombre, sino también es lo que retorna y lo que recibe. Entonces, esta función, no simplemente por su nombre, se va a identificar o se va a diferenciar de esta, sino que también se van a diferenciar por el tipo de datos que reciben. ¿Listo? A esto se le llama sobrecarga de funciones, y lo que quiere decir es que yo puedo utilizar el mismo nombre desde que ellas difieran en algún parámetro de recibida o el parámetro de, digamos, de retorno. Entonces las dos se pueden llamar getMax. Y con eso estoy empezando a eliminar redundancias en mi código. Esto es sobrecarga de funciones. Y vamos a quitar esto acá. Y vamos a quitar esto acá. Entonces esto hace más fácil todo porque es que esta función, digamos, no importa el tipo de datos. Realmente lo que interesa es lo que hace, que es devolverme el máximo, así sean enteros o así sean doubles. ¿Sí? Entonces getMax, todos se llaman igual. Vamos a compilar. Y voy a correr, y miren que sigue funcionando mi programa sin ningún problema. Eso es lo que significa sobrecarga de funciones. Usar el mismo nombre, es exactamente el mismo nombre, pero se tiene que diferenciar en alguno de sus argumentos. ¿Sí? Esa es la clave, se tiene que diferenciar, ya sea lo que recibe, en el tipo de datos que recibe,
o en el tipo de datos que retorna. Tiene que haber alguna diferencia. Todo esto hace parte de lo que se llama la firma de la función, o sea, cómo se llama. El tipo de datos que recibe, el tipo de datos que retorna y cómo se llama. Entonces yo por eso, para que esta firma de esta función sea diferente a la firma de esta función, pues simplemente cambio ese tipo de datos. Ahora bien, ¿qué pasará si yo escribo lo siguiente? Profe, ¿no hay forma de que sea el compilador el que elija el tipo de los datos? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, ¿ustedes qué creen? O sea, obviamente si yo le pongo el 2 y el 3, el compilador lo transforma en entero y entero. Así como dice Nicole, si yo le pongo el 2.9, él lo transforma internamente en flotantes, en este caso en doubles realmente. Entonces él sabe qué función escoger, pero ¿cuál de las dos funciones escogerá en este caso? ¿La primera o la segunda? Mm, Yo voto por la de double. No compila. No compila este código. Entonces su tarea en este momento, mientras voy a acostar a la niña, es resolver este problema. ¿Qué función declararían o qué harían para que funcione esto? Y también para que funcione esto. ¿Listo? Entonces, por favor, resuelvan ese problema y les voy a pedir que me envíen un screenshot de lo que hicieron para llamar lista y para ver cómo lo resolvieron. ¿Listo? Entonces pónganse a hacerlo en este mismo momento. ¿Cómo hacer para que este código compile y me vote apropiadamente lo que nos debe votar? Acá. Pongamos aquí así, para que no siempre sea el primer argumento. Bueno, chicos, entonces ahí los dejo. Resuelvan eso y cuando vuelvan van a tener que enviarme un screenshot. Voy a generar ya ahorita mismo ¿el qué? El tallercito ahí para enviar eso. Cuando opero variable con una variable double, ¿qué es lo que pasa? In double, Juan José, normalmente lo que pasa en ese caso es que, ¿qué? Es que se hace un casting, o sea, él transforma en el tipo de datos que mejor pueda guardar eso. Entonces, como un double puede guardar más datos, digamos que un int, este multiplicación de int por double te va a dar un double. Pero si se lo igualas a un entero, entonces se vuelve a truncar a un entero. Entonces arranquen en este mismo momento, por favor, a resolver ese problema. De todas maneras, recuerden que no es que vayan a perder por fallas. Esto es más bien es para el trabajo en clase, que si es una nota, y pues ver que todos vayamos entendiendo y trabajando al tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que con el Replit no hay, digamos, excusa de la máquina virtual o algo así, porque con Replit estamos haciendo absolutamente todo. Entonces, tranquilos que no es que van a perder por fallas, aunque el que no está, pues no está escuchando lo que le estoy diciendo, entonces da igual. Pero es para ver su trabajo en clase y que esto hace parte de los trabajos en clase, de esa nota de trabajo en clase. Profesor, una pregunta. Dime, señor. Ese fue. Señor.
Marica. No tiene...
Ni idea de cómo. ¿Ustedes saben? ¿O simplemente declarando las otras funciones? Pues yo lo intenté con auto y no funcionó, así que Yo estoy también lo declarando intenté la... con auto y No, me con auto tocó no sale. Hay 4. que declarar como un inicializador. Yo lo hice a lo chambón, pero tampoco me está dando. Ok. O sea, yo cubrí Lo todos siento. los casos, pero no Sí, me está dando. ¿cómo? A mí sí me está dando o Ah, sea, alcancé a cubrir todos los casos y al menos me está dando por lo que he visto. sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues copié prácticamente todo, dejé solo una que era en int, que era pues las de 2int, y luego fui cambiando, o sea, que Ajá. A tuviera int, B tuviera int, luego que las dos tuvieran double, que cada una, o sea, que una Ah, ok. tuviera int, cada double, y así. O sea, también lo hiciste como a mano. Sí, tocó, pues, como dijeron a la chambón, porque pues con autos yo no pude. Sí, ok. Dale pues. Entonces lo voy a hacer a lo chambón porque pues toca. Ok. ¿Y esto para qué es? El profe va a introducirnos las templates. Dijo que no, dijo que solo como lo necesario. Ah, ok. Eso lo escuché. Ok.
¿Alguien sabe cómo se toma screenshot en la máquina virtual? Con el mismo de Windows. Ok. Solo que se te abra de una aplicación. No puedes usar Shooter, me imagino. No creo que no está instalada, entonces le tendrías que dar sudo apt update, luego sudo apt get install shooter. Le voy a tomar foto con el celular. Lol. El profe ya abrió por Google Classroom para la entrega. Ok. Yo ya lo entregué con retraso. ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo dio? Ya acabó el tiempo. ¿Aló? Hasta las y 20, ¿no? Creo que ahí dice hasta las 23, ¿no? Sí. Sí, ahí decía hasta las 23. Bueno, ya que. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que ya lo hayan enviado.
porque ya vamos a hacer la solución. Entonces, ¿cuál fue la solución que hicieron? ¿Alguien me quiere contar, por favor, para ver si me ayuda? Porque no sé qué hacer. Pues manualmente, declararlas para int double, para double int y así. Pero ¿y qué hiciste, digamos, acá? Upa. Por ejemplo, para int, la primera es int double, ¿cierto? ¿Y qué le pusiste a retornar? A ¿Y, todos les puse a retornar doubles. y por qué? Mm, Pues no sé. ese es el problema, creo que toca saber de una vez el resultado de la comparación para eso. Entonces, digamos que uno podría pensar que como un entero, un double puede guardar más valores que un entero, entonces uno en principio podría decir, bueno, pues quiero la resolución de los doubles y entonces por eso retorno double, ¿cierto? Entonces tengo toda esta vaina y vengo acá y vengo acá y copio lo mismo, ¿no? Y después creo que con esto ya funcionaría. Miren, ahí compiló, o sea que está bien, ¿cierto? Y bueno, ahí funciona. Entonces, se nos empieza a volver un rollo, ¿no? Porque ¿qué tal que ahora implementamos un float? Profe, disculpe, no está compartiendo la pantalla. No, Ah, tiene toda la razón. Sí. Bueno, en el RAID se ve, pero ya les comparto. En el Replit, perdón. Listo, ya les está compartiendo, ¿cierto? Entonces lo que hice fue simplemente entonces copiarla, duplicarla, ¿no? Entonces es como si tuviéramos como todas las combinatorias entre parámetros, ¿cierto? Y si digamos ahora metiéramos un float, imagínense lo que pasaría. O si quisiéramos sacar el máximo entre tres números, ¿cuántas funciones creen que tendríamos que hacer, sí? Entonces, ¿creen que esto tiene algún sentido? Digamos, ¿creen que qué principio, digamos, estamos violando al ver esta parte de todas estas funciones? ¿Qué creen que hay un principio ahí que deberíamos como tratar de arreglar? Hay un principio que estamos violando que es importante. ¿Y qué creen que está mal entonces? Más bien la pregunta así. Lo de repetir código, ¿no? Repetir código, ¿cierto? Estamos duplicando y Mm. duplicando código. Entonces, cuando uno tiene tanto código duplicado, uno tiene que ver una cosa, y es si ese código de ejecución es el mismo para todo el mundo es igual. Aquí miren que lo único que está variando son los tipos de datos. Entonces, si ustedes tienen un problema en donde lo único que varía son los tipos de datos, pero el código de ejecución como tal es el mismo, están viendo la oportunidad para implementar una función plantilla, un template. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear aquí otro archivito que se va a llamar template.cpp. Voy aquí al overload, voy a copiar todo. Profe, una duda. Mira, ¿Qué estamos haciendo la corrección? pues digamos que sí, lo que hicimos fue como implementar dos funciones. Esa es la corrección para que este código compilara, que nos toca es como empezar a jugar con todas las posibles combinatorias de los tipos de datos a ambos lados, ¿cierto? Ah, sí. Sí, así lo hice yo. Es que tuve que salir a entregar el osciloscopio. Tranquila, está bien. Si yo salgo, ustedes también. Pero bueno, entonces esta es como la corrección, digamos, pero ahora lo que les estaba diciendo es que cuando uno tiene un problema en donde hay mucho código duplicado, como en este caso, que este código es el mismo en todo lado, o sea, la ejecución es la misma y lo único que cambia es el tipo de datos, aquí estamos abriendo espacios para implementar algo que se llaman funciones plantillas. Entonces ya la sobrecarga no nos está funcionando, ya no es tan bonita, es preferible utilizar plantillas. Y entonces aquí viene la clase importante, la parte importante que es cómo declarar una plantilla. Entonces, en una plantilla, vamos a mirar la presentación. Profe, yo encontré por internet un ejemplo y lo adapté y me funcionó. Yo Antes de que lo hice. lo pusiste en el screenshot, ¿se ve ahí? Sí, mandé los dos. Listo, yo lo miro ahí, no te preocupes.
Ahí lo miro para ver cómo fue la adaptación. Entonces, en una plantilla en inglés se escribe template. En una plantilla lo que uno quiere decir es, mire, yo lo que tengo es la misma instrucción, pero lo que cambia simplemente son los tipos de datos. Entonces, la sintaxis, ustedes primero tienen que escribir template, y aquí ustedes le van a decir cuántos tipos de datos van a utilizar. Si van a utilizar solo un tipo de datos o dos tipos de datos. ¿Ustedes cuántos creen que deberíamos utilizar acá, en este problema? 2, ¿no? 2. Entiendo, güey. Entonces, no es que pongan aquí 2, listo, ustedes ponen aquí el nombre genérico que le van a poner a sus tipos de datos. Entonces, normalmente aquí se pone class, ¿sí? Y se le pone, por ejemplo, T1, por ejemplo, yo le quiero llamar al tipo de datos 1, lo voy a llamar T1, y class T2. Si tuviera más, pues le pongo class T3. Recuerden que las clases o las estructuras son como tipos de datos nuevos, y esta es como la sintaxis. En algunos casos también se puede poner type name, eso también se puede utilizar para ser más específico, que no está colocando no una clase, sino como un tipo de datos. ¿Está bien? Cualquiera de las dos es válida. Entonces uno primero pone esto. Luego, declara su función. Entonces, nosotros vamos a declarar, digamos, queremos implementar esa función getMax de una sola vez, entonces aquí lo voy a dejar pendiente, return time. Ahorita lo ponemos. Se va a llamar igual, se va a llamar getMax. Pero ahora va a recibir del tipo de datos 1, va a recibir de T1, un número, lo vamos a llamar A. Y el tipo de datos 2 va a recibir un número llamado B. Miren que es muy parecido a lo que tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Miren esto, por ejemplo. Tiene un tipo de retorno, ya lo vamos a poner. Tiene un nombre, es el mismo, y tiene dos cosas que recibe, pero ahora, miren, fíjense por favor que al haber escrito esto aquí encima, sin punto y coma acá ni nada de eso, al haber escrito esto aquí encima, estamos indicando que para esta función, este parámetro T1 es arbitrario, y este tipo de datos T2 también es arbitrario. Eso es simplemente lo que estamos diciendo. Y en el return type, digamos, pongámosle por ahora DAO, para que siempre, independiente de los tipos de datos que tengamos acá, siempre nos retorne double. Obviamente eso va a ir en contra de esta primera que hemos tenido acá, pero pues por ahora dejémoslo así y después miramos cómo lo arreglamos. ¿Listo? Entonces lo que les quiero decir es que al haber hecho esto, se nos ahorran todas estas que tenemos acá. De nuevo, por favor, olviden esto. Digamos, pongámoslo aquí double para que no les suene raro. Se nos ahorran todas estas que tenemos acá. Estas 4. ¿Y cómo se implementa? Entonces vamos a implementarla aquí mismo. ¿Cómo la implementaríamos? Entonces lo único que haríamos sería esto que está aquí. Tal. Y yo puedo ahora borrar todos estos. Y puedo borrar todo esto. Y mi código volvió a ser muy sucinto. Señora. A mí me había marcado un error porque, digamos, yo definí la función, pero en lugar de poner double, puse, digamos, T1. Y luego abajo la volví a escribir, entonces me decía que T1 no estaba definido, algo así. Ah, ya miramos a ver si me pasa lo mismo. O sea, que tú pusiste aquí en el tipo de datos que retornara de tipo de datos T1, ¿sí? Sí, pero ahí no me marcaba problema. Luego lo ponía abajo del main, como para hacerlo más ordenado, y ahí sí me marcaba problema. Listo. Ya miramos eso. O sea, que tú estabas implementándolo aquí abajo. Entonces, si lo pones aquí abajo, te toca volver a escribir esta vaina. Todo esto lo tienes que volver a escribir. Si tú te comes esto y lo haces así, él no sabe quién es T1. Ah, sí era eso. Exacto. Eso es lo que tienes que hacer para que te funcione. O sea, que tú ya te adelantaste a las templates. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué significa de nuevo esta función? Esta sintaxis es, primero, estoy declarando una plantilla, por eso la utilizo de esta manera. Estoy declarando una plantilla que va a tener en este caso dos tipos de datos arbitrarios. El tipo de datos T1 y el tipo de datos T2. No son variables, son tipos de datos. Después declaro mi función normal, digo que retorna un tipo de datos arbitrario. En este caso, si yo le pongo T1, quiere decir que siempre retorno el primer tipo de datos. Pero si le pongo double, quiere decir que siempre retorno double. ¿Ok? Recibe dos argumentos de tipo datos 1 llamado A, de tipo datos 2 llamado B, y pues hace ese mismo cálculo que habíamos hecho antes. Entonces ahora lo interesante es lo siguiente. Cuando el compilador ve este código, él dice, bueno, estos tipos están utilizando programación con templates. Esta primera función, ¿qué tipo de datos tiene este? Un entero. ¿Qué tipo de datos tiene este?
un entero. Entonces él va y coge esta plantilla y genera el código de esta plantilla para cuando T1 vale int y cuando T2 vale int. Entonces el compilador programa por ustedes y hace esa función para int. Luego él va y encuentra esto, un double y un double. Entonces él va y genera un nuevo código, pero para double. Luego él va y encuentra esto, un entero y un double. Entonces va y genera un nuevo código para un entero y un double. Y así sucesivamente. O sea, el compilador programa por ustedes. Ustedes le dijeron, para cualquier tipo de datos, yo siempre quiero calcular esto de esta manera. Entonces usted encárguese de hacer esos cálculos por usted mismo. Entonces miren, cuando yo compilo esto, no, pero estoy compilando overload y esto se llama templates, ¿no? Compila, o sea que está bien, ¿cierto? Lo corro y miren que funciona apropiadamente. Y el código es muchísimo más sencillo, más simple de ver y está completamente parametrizado. Algunas veces ustedes van a ver que estas plantillas, si han visto que a veces hay unas funciones que les ponen esto acá, ¿sí recuerdan o no? Sí, ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo recuerdan haberlo visto? En lo de Gauss, Cauchy, Uniform en Vector, Distribution. En por ejemplo. Vector, por ejemplo, en Array, en lo de las Random Cauchy, todo eso ha aparecido porque eso son plantillas. Porque si yo puedo tener, por ejemplo, un vector que guarde enteros, o un vector que guarde doubles, o un vector que guarde bools. Si ven que es el mismo vector, es un array, pero guarda diferentes tipos, o sea que realmente el vector es una template. ¿Sí? En el Cauchy yo le puedo decir que me haga una distribución utilizando floats o utilizando doubles, o sea que puede utilizar los dos tipos de datos, son plantillas. Entonces uno también puede escribirles acá esto a este código. Yo le puedo poner eso para hacer más explícito de que eso es una plantilla. Esto compila porque el compilador se encarga de escoger los tipos de datos y yo lo corro. Yo cometería un error, por ejemplo, si yo hiciera esto, double int. ¿Qué será lo que significa yo haber hecho esto así explícitamente? ¿Qué creen ustedes? Que el primero es double y el segundo es int, O sea, supongo. yo ya no le dejé, exacto, yo ya no le dejé al compilador libertad de que él escogiera de acuerdo a estos tipos de datos cuál es la mejor. Yo lo estoy obligando a que haga esta especialización de mi plantilla. Entonces eso compila y corre, ¿sí? Da igual, pero yo no le di opción al compilador de que él mismo seleccionara eh, los tipos de datos de acuerdo a lo que yo le envío acá. Entonces, cualquiera de esas está bien. Recuerden que simplemente ponerle esto es especializarlo o indicar que es una template, pero eso también lo pueden ignorar. Y pues estas son las plantillas, chicos. Las plantillas son este tipo de cosas. Las plantillas son funciones generalizadas, funciones, piénsenlo como paramétricas que no dependen del tipo de datos, que tienen la misma instrucción para múltiples tipos de datos. Y pues eso, como pueden ver, tiene un impacto grandísimo, por ejemplo, en la librería estándar, ¿sí? Entonces, si yo quiero generar arreglos de DAO, de char, de lo que sea, pues como tal es lo mismo, es declarar un arreglo de cierto tipo de datos, hacer el operador new con cierto tipo de datos, etcétera. O sea que todas las instrucciones son iguales y solo cambia el tipo de datos, entonces evidentemente son plantillas. Por ejemplo, miren que si out siempre les imprime a ustedes bien independiente si es un entero o un flotante o lo que sea, y es porque también está sobrecargado, si out también es una plantilla, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas de programación con templates, pues es muy poderoso, sobre todo cuando uno tiene instrucciones muy genéricas. Y para eso es que sirven las plantillas. Son muy chéveres. Pero la sintaxis no es tan bonita, ¿no? Entonces, pero no es bonita por la primera vez, pero ya después uno lo puede sacar eh, sin ningún problema de esta sintaxis. Profe, con lo que Sí. estaban diciendo ahorita de la declaración e implementación de la plantilla, eh, ¿puedo, por ejemplo, quitar lo que está dentro de las llaves y ponerlo abajo? O sea, como lo hemos Vamos a hecho ver. siempre, digamos, eso. Y Así. sí, exacto. Vamos a ver. Sí se puede. Ok, ¿Listo? gracias. Y ya voy para la última parte de la clase, en donde vamos a ver que esto se puede y no se puede con las plantillas, en lo que vamos a ver. Entonces, miren, me voy a volver a las funciones recursivas, ¿sí? Vamos a volvernos acá. Voy a crear más bien un nuevo archivito, un nuevo subdirectorio acá, y lo voy a llamar
modularization. Listo. Voy a coger este código, voy a entrar aquí a modularization y voy a crear, voy a copiar lo siguiente, voy a crear uno que se llame main.cpp. Y en principio pues no he hecho nada, ¿cierto? Este es main.cpp. ¿Qué es lo de la modularización? La modularización lo que quiere decir es, mire, trate de coger más bien esas funciones que usted está escribiendo, digamos, ustedes están haciendo una función que calcula el factorial de una manera eficiente, lo más de bonita. Bueno, al final es esta, ¿sí? Una función recursiva. Y ustedes quieren separar eso de la función main, porque es que de pronto ustedes no solamente van a calcular el factorial acá y ya, sino de pronto tienen otro programa en otra cosa, en una tesis, en un examen, donde quieren utilizar esa función factorial para otra cosa, para calcular una aproximación de una función de veces, yo no sé qué. Y después de pronto apareció otro programa en donde ustedes quieren utilizar esa función factorial para una serie de potencias, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces miren que la función factorial como tal se va a usar en muchos sitios. Y como se va a usar en muchos sitios, ustedes no pueden andar copiando y pegando el código porque si, por ejemplo, descubren que hay un error en esta implementación, ahora en cuántos sitios tendrán que ponerse ustedes a buscar para arreglar ese código, ¿sí? Porque lo copiaron y lo pegaron en muchos sitios. Entonces, de nuevo, aquí lo que estamos buscando es evitar la duplicación. Entonces, lo que sería preferible sería más bien que la función factorial estuviera dentro de su propio código, dentro de su propio archivo de CPP, y más bien cuando yo compile en diferentes programas, yo puedo llamar a la función factorial para utilizarla. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, y la forma en que hemos estado escribiendo esas funciones está precisamente orientada para eso. Entonces, normalmente lo que uno quiere separar es la función main, ¿sí? Esto yo quiero que vayan a un archivo que llame main.cpp, por ejemplo. La función main tiene que ir solita, ella simplemente de alguna manera tiene que saber que existe la función factorial de alguna manera, pero no tiene por qué tener aquí la declaración y la implementación. Entonces lo que uno quiere es que esta declaración de la función main vaya en un archivo que por ejemplo se llame factorial.h. Normalmente se hace así porque los encabezados pues tienen esta terminación .h. Los headers lo único que tienen son declaraciones. Entonces en el archivo factorial.h lo que uno hace es poner simplemente que va a haber una función llamada factorial que tiene este tipo de datos, pero miren que no la hemos implementado todavía. Y esta implementación normalmente se escribe en un archivo llamado factorial.cpp. ¿Ok? Entonces de esta manera miren que yo estoy generando tres archivos diferentes, pero ahora cuando yo tenga mi archivo main.cpp, yo simplemente recompilo utilizando estos dos archivos, los dos .cpp, y cuando tenga mi tesis por allá, pues yo recompilo mi tesis y vuelvo a llamar a este archivo factorial.cpp. De tal manera que si yo encuentro un error aquí en la implementación, la corrijo, recompilo esos otros códigos y todo quedó actualizado. Yo no he duplicado este código copiándolo y pegándolo en muchos sitios. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Me voy a meter a ese directorio. Y lo que voy a hacer es crear mis dos archivos nuevos. Entonces, add file, lo vamos a llamar factorial.h. Y le voy a decir que add file factorial.cpp. Entonces recordemos, en factorial.h, ¿qué es lo que vamos a poner? La declaración, ¿sí o no? Esta. Entonces voy a cortar esto. Y me voy a ir aquí a factorial.h y lo voy a pegar. Y aquí, en estos encabezados, en estos headers, uno normalmente puede incluir librerías que uno vaya a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, CMAT o algo así. Entonces miren que el encabezado lo único que tiene es esto. Y en factorial.cpp, yo quito esto, voy acá y pego la implementación. Yo lo único que tengo que hacer a esto es decirle, incluya por favor a factorial.h, que es la que está acá. No le debo poner esto así, le debo poner esto así. La diferencia cuando yo utilizo los símbolos de menor mayor o los doble comillas es que con los símbolos de menor mayor uno está asumiendo que factorial.h, este archivo, está en la ruta estándar del compilador, mientras que si yo se lo pongo entre comillas, quiere decir que
está en el mismo directorio o en la ruta que le estoy especificando. Entonces le estoy aquí especificando que está en el mismo directorio. Entonces ya partí esto en dos. Miren la función main como quedó de cortica. ¿Sí? La función main ahora es muy clara, simplemente calcula el factorial de algo. No sabemos cómo es la implementación de factorial, pero calcula el factorial de algo. Entonces les voy a mostrar todo esto que tenemos. Hasta ahora miren que lo único que hicimos fue crear archivos nuevos, factorial.h y factorial.cpp. Lo primero que uno podría pensar es, pues compilemos factorial.h, factorial.cpp, perdón. Factorial, miren que factorial utiliza cout, ¿no? Entonces en factorial.h deberíamos incluir iostream, por ejemplo. Porque factorial.cpp utiliza cout. Entonces voy a compilar. ¿Por qué no compila? Lean ese mensaje, a ver. ¿Y qué creen ustedes por qué no compila? Profe, el include factorial no debería ir en el main. Casi, casi. Ya vamos para allá y ya vamos a ver otro error que tenemos acá. Pero lo que quiero es que por ahora, pero sí, es verdad, sí, la respuesta es sí. Solamente estoy hablando de factorial y factorial. Si yo compilo este código en C++, ¿cuál es la función que siempre tiene que aparecer en un código de C++ para que uno pueda crear un ejecutable? La que siempre tiene que estar. ¿En main? El main. Main. El main. Pero miren, ¿tenemos alguna función main aquí en factorial.cpp? No. No, no tenemos ninguna función main. Por eso es que acá el compilador nos está diciendo undefined reference to main. O sea, no podemos crear un ejecutable. Pero es que no, ese es el punto, que no queremos crear un ejecutable de factorial. Lo queremos usar después dentro de otros programas. Entonces aquí la función main.cpp, ella sí tiene, con la función main obviamente. Y yo acá lo que puedo hacer para crear mi ejecutable sería lo siguiente. Entonces miren, simplemente lo que le digo es que quiero compilar a factorial.cpp y a main.cpp, a las dos. Entonces el compilador ahora está compilando dos archivos cpp y él lo que hace es convertir primero esto en algo que se llama un objeto, convertir esto en algo que se llama un objeto y luego enlazarlos, y el enlazador, el linker, lo que hace es buscar si existe la función main o no, entre otras cosas. Miren que cuando yo compilo así, dice que factorial no está declarado. Entonces, sí, es lo que decía Nicole, me falta así acá, incluir factorial.h. Listo. Miren que ahora sí compiló, ya creó el ejecutable, y si yo lo ejecuto, me hace contention for porque no le puse el número. Me da lo mismo de antes. O sea, en este momento lo que hicimos fue simplemente separar a la función factorial su código y su declaración de la función main, ¿sí? No cambió mucho, pero ahora la función main es un programa que simplemente utiliza a la función declarada por allá en otro lado. Esta es la manera en la que uno genera librerías matemáticas, por ejemplo. Uno lo que hace es decir, mire, yo me instalo en tal sitio y usted lo único que tiene que hacer es incluir este encabezado y compilar de esta manera. Entonces, normalmente lo que es público es el encabezado, o sea, el factorial.h. Entonces uno puede ir a mirar y dice, ah, ok, esta gente declaró una función llamada factorial que retorna un long y recibe un long, listo. Y aquí a veces se pone documentación, ¿sí? Pero normalmente este factorial.cpp uno no lo tiene disponible porque esta es como la propiedad intelectual, pues, del que creó la librería, a menos que sea open source. Entonces, de esa manera, pues uno simplemente va, crea un programita llamado main que incluye el encabezado apropiado y luego uno compila, ya sea enlazando con la librería o enlazando directamente con el código fuente, cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿para qué es esto? Ya cuando uno está empezando a tener muchos códigos, o sea, digamos que ustedes tienen ya muchas funciones de utilidad, como la función de raíces, de derivar, de integrar, pues ponerlas todas en un archivo aparte que se llame como métodos numéricos o programación, y simplemente ustedes las tienen disponibles para cuando las quieran compilar o utilizar en otros programas. Entonces uno empieza como a, no solo a modularizar en términos de hacer funciones dentro de un programa, sino también a generar diferentes archivos, cada uno manejando funciones asociadas con ciertas tareas específicas. Y para eso sirve la modularización. Hay una cosa extra que de pronto a veces se hace y es para evitar, miren que yo aquí estoy incluyendo factorial acá una vez y estoy incluyendo factorial en main.cpp otra vez. A veces uno cuando tiene inclusiones, digamos si yo vuelvo a hacer, me equivoqué,
digamos, y escribí esto 2 veces. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no le pasó nada, no le molestó. Pero a veces esto puede generar errores, ¿sí? Ah, no, está guardando todavía, esperemos un momentico. Igual, no le molesta. ¿Include, es el único que hace eso? Sí, lo único que hace es coger el archivo factorial.h y mete sus contenidos acá adentro. No, o sea que ese es el único que puede hacer eso. ¿Qué puede hacer qué? ¿Incluir archivos? Sí, es que si no estoy mal en HTML o era PHP, se puede require, ¿qué? Ah, sí, sí, digamos que esto va más allá en programación, se llama el manejo de módulos. Y cada lenguaje de programación tiene sus propios manejos, formas de manejar los módulos. La verdad es que C++ tiene uno de los más primitivos, que es con el preprocesador acá. Y él incluye todo ese archivo lo incluye acá y luego sí se compila. Y esto tiene sus problemas y ha hecho que últimamente sean muy lentos las compilaciones. Y en el estándar de C++20 se incluyeron unas cosas que se llaman módulos, que están supuestamente orientadas a resolver estos problemas. En PHP o en otros lenguajes se hace de otra manera cuando tú pones el require, por ejemplo, o en Python se hace con import. Entonces todo eso está orientado a importar librerías, importar declaraciones que yo puedo usar en mi código sin tener que tener el código de esas librerías o funciones aquí escrito explícitamente. Ese es como el punto. Entonces es una forma de modularizar nuestros códigos para poder reutilizar funciones en otro tipo en muchas tareas diferentes. Entonces lo que les quería decir es que a veces en los factorial.h, y gracias por la pregunta, en los factorial.h uno a veces escribe unas banderitas y son banderas de preprocesador porque miren que arrancan todas con numeral. Entonces yo le digo, si no está definido este símbolo, digamos que lo voy a llamar factorial, entonces le digo, defínalo. Defino el símbolo factorial y después le escribo end if. Esta vaina es rarísima, pero lo que quiero decir es simplemente que esto lo que hace es, si no está definido el símbolo factorial, lo define y pues además hace estas instrucciones y termina el if. Entonces miren que el preprocesador cuando ve que, por ejemplo, yo escribo aquí, ¿dónde era que lo puse? Acá. Cuando yo hago este include 2 veces, en la primera vez el símbolo todavía no está definido, entonces él lo define y lo incluye. Y en esta segunda vez el símbolo ya está definido, entonces él no hace nada. Y esta es la manera de evitar que hayan errores cuando uno incluye varias veces un encabezado. ¿Listo? Aquí ya nos estamos saliendo un poquito del tema. Otra forma de evitar este tipo de cosas es con unas pragmas. Se le pone pragma once. ¿Sí? Creo que se le pone así, no me acuerdo ya realmente. Pero ya eso es como programar al preprocesador, que ya eso ya creo que no corresponde a nuestro curso. O sea, se nos va muy a bajo nivel. Entonces por ahora simplemente lo dejamos así. Y lo que le quería mostrar a ustedes es esto. Entonces, cómo uno puede partir un código muy largo en varios códigos CPP con encabezados y con implementaciones. Y por eso es que hemos siempre como tratado de escribir aquí los encabezados. Si se dan cuenta, todos esos de acá son headers. Y aquí abajo tenemos las implementaciones que iría en el CPP. Y por último, pues las templates. ¿Qué pasa con las templates? Resulta que en las templates, por la forma en que se definieron las templates, ustedes no pueden hacer las implementaciones de aquí abajo. O sea, si quieren hacer esta división de tareas con templates, les toca todo de la template, absolutamente todo, ponerlo en el encabezado. ¿Y por qué? Porque es que el preprocesador, cuando trata de procesar esas templates, necesita que estén en el encabezado y no en un archivo CPP. Bueno, eso es una idea del estándar, mejor dicho. En las templates ustedes no pueden hacer archivos .cpp, todos tienen que ser archivos de encabezado. No entendí eso Entonces, último, profe. O sea que si uno declara una struct, ¿tiene que hacerlo en otro archivo? no, pilas, templates. Estoy hablando de templates, de plantillas. Sí, o sea, Pero si es con para llamar a una struct template. sí, no. Una template no es una struct que crea un nuevo tipo de datos. Están relacionadas porque son de tipos de datos genéricos, más o menos, sí, pero una template es diferente. Una template es una función. Entonces lo que te estoy diciendo es que las funciones template no las puedes partir en archivos de encabezado y en archivos de implementación. Todo tiene que ir en el encabezado. Es eso.
Cuando tú tienes en un struct, estás creando un nuevo tipo de datos, pero eso no quiere decir que sea necesariamente un tipo de datos template. Si en algún momento parametrizas la struct, o sea, que también utilice datos genéricos, ahí te toca entonces volver a pensar en que no lo puedes partir, sino solamente con encabezados. Pero un struct, por ejemplo, que tú utilizas para modelar un cuaternión, eso no es una template, eso es una estructura con tipos de datos definidos internos y todo eso. Entonces ahí no pasa nada. Ok. Y entonces esta es la modularización. La vamos a usar de vez en cuando, pero esto va más allá, es cuando uno ya tiene librerías muy grandes y va a utilizar makefiles y un montón de cosas, pero pues no vamos a entrar mucho allá. Lo que me interesa que les quede claro hoy es la idea, que es cómo separar la implementación de la declaración, esa es la idea, que les quede claro de hoy las funciones recursivas y las funciones plantilla, lo más importante. Profe, Señor. yo también puedo hacer lo mismo, o sea, modularizar con templates. ¿Sería lo mismo? ¿La misma implementación? No te entendí toda la pregunta. ¿También puedes hacer qué? Ah, que si tú puedes modularizar con un template, o sea, ¿sería la misma implementación? Sí, tú puedes modularizar con un template, pero el template tiene que ir en el header, en el punto. No puede ir en el CPP. No puedes separar las dos cosas. Ah, ok. O sea, todo iría en un mismo archivo. Sí. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, los archivos factorial.h y factorial.cpp tienen que estar en la misma carpeta que mi archivo main.cpp o no se No, puede estar. no. No tiene que estar en la misma carpeta. Tú cuando escribas aquí el main.cpp, tú le pones aquí la ruta de donde encuentra a factorial.h, por ejemplo, arriba, no sé. ¿Sí? Tienes que poner la ruta según el sistema operativo. Y cuando Ok, compilas acá, pues también le tienes que decir en la compilación en dónde encontrarlo. ujú, ok. Y bueno, listo, chicos. Entonces con eso terminamos la clase de hoy. Ya subí todo esto, como vieron acá. Ya lo sincronicé con el repositorio en GitHub para que tengan los códigos disponibles o también pues recargando su replit. Ahí lo tendrán. Y listo, terminamos la clase de hoy. Espero que ustedes y sus familias estén bien, Profe, que les esté yendo bien estos días de muchos trabajos. profe, una última cosa. Es que se ha hablado, pues ya es como oficial, pero no han mandado, digamos, el comunicado de la rectoría que las clases se amplían hasta el 11 de julio. Pero pues creo que nosotros vamos bien. Creo que solo perdimos una clase porque tú tenías una conferencia. Me pregunta si tú tienes planeado o podrías considerar, digamos, seguir viendo como más cosas hasta, digamos, hasta esa fecha. Pues digamos que yo no lo sé. Hay que esperar el comunicado. Todo eso siempre va orientado a que se garantice que se ven los temas que se habían acordado. Y como tú dices, nosotros no estamos atrasados afortunadamente comparado con otros cursos, tanto. Y eso, pues en general no hay mucho atraso en general, pero nosotros en particular vamos muy bien. Eh, no sé si, o sea, digamos, nosotros acabaríamos el tiempo. Digamos que se extienda por 3 semanas más y nosotros acabamos entonces al tiempo que es. Dictar 3 semanas más de clase implica de pronto un esfuerzo que no todos puedan llevar a cabo. Probablemente solo un subconjunto del grupo podría tomarlo y ese subconjunto puede ser primero muy reducido, entonces estaremos solo trabajando para cierto grupo muy pequeño. Y segundo, tampoco se podría hacer como un seguimiento del aprendizaje de eso porque pues sacar notas no tiene sentido porque sería un subconjunto del grupo y de todas maneras nos estaríamos saliendo del número de créditos y todo eso es que están destinados al curso en sus 16 semanas programadas. Entonces yo lo veo difícil. Lo que sí podríamos hacer es, o sea, pensemos en este momento vamos a terminar las clases. En el momento en que terminemos, creo que nosotros vamos como tal en la semana 11 en este momento.
Y allá veremos más bien si ustedes quieren aprender otras cosas, podríamos, pues me dicen, profe, es que yo quisiera aprender tal cosa o profundizar en tal esto. Digamos que el objetivo del proyecto final va a ser ese y yo estoy seguro que al final les van a salir ciertas inquietudes y podríamos como hacer un par de clases extras tipo seminario, pero por ahí máximo una o dos, donde podamos hablar como en esas cosas que ustedes quieren como profundizar o que yo quiero como aprender a compilar con otras banderas o bueno, ver otras cosas, ¿sí? Eso se podría hacer, pero no los podríamos volver clases ni extender las clases de manera oficial, porque como te digo, no se puede hacer eso para todo el curso, no se pueden sacar notas, no se puede exigir, no, porque, y además es adicional. Entonces lo podríamos hacer más bien en ese aspecto. ¿Listo? Profe, no sé si la clase pasada habíamos hablado de enviar los enunciados de los proyectos. Sí, 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 tranquilo, yo ya los tengo más o menos listos, pero es que estoy tratando de ponerles unos nuevos y eso lo hago un mes antes de que acabemos clases, o sea, la próxima semana. Ok, ok, gracias. Ujú. Listo. Bueno, chicos, los dejo porque tengo otra clase. Entonces, que ustedes y sus familias estén muy bien. Hasta pronto. Cuídense, por favor. Igual, profe, buen día. Gracias.